Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Vamos a esperar que vayan ingresando sus compañeros, ¿ya? Ya vamos 2, 3, 4, 5. Activar servicio. Edición. Ok, bueno, continuemos. A ver, vamos a entrar a la plataforma Moodle. A ver, estoy acá. El día de ayer, bueno, ustedes ya dieron su examen de primer parcial el día lunes, ¿no? El lunes 14, no miento, martes 14. Martes 14 de septiembre. Y también ya hemos terminado las exposiciones, en realidad la ronda de exposiciones, pero hay un tema importante que debemos ver, que es el informe, en realidad el informe COSO, también denominado control interno, ¿ya? Esta unidad, si bien ya está subida aquí en la plataforma Moodle, si ustedes la pueden ver en esta semana, bueno, la van a avanzar conmigo, ¿ya? Esto es importante, esta unidad es importante porque en función a este informe COSO es que también se basa la auditoría de sistemas que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque el informe de control interno, en este caso informe COSO, habla justamente sobre los procesos de control interno que se denominan o se componen de en este caso, 5 dimensiones. La dimensión de ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión, ¿ya? Esto lo vamos a ver conmigo, ¿ya? Este temita es uno de los temas más largos. Lo que ustedes han visto es poco este es el tema más largo, pero es importante que lo vean, ¿ya? Con relación a sus notas de primer parcial, las mismas van a estar ya el día lunes, ¿no? En el CPD. Yo este fin de semana voy a trabajar tabulando las mismas. Y bueno, voy en realidad a tratar de subirlas en la plataforma CIA, ¿ya? La plataforma CIA de la universidad para que ustedes ya puedan, en este caso, visualizarla a través de la opción CIA que ustedes tienen. Deben tener una opción de calificación, ¿ya? Eso. Y el lunes van a estar ya en el CPD de la universidad, firmadas mis actas y todo, ¿no? Que es importante también eso. Ok, vamos a entrar a ver el informe COS, también denominado control interno. A ver, ¿dónde estoy? Ok. Ok. Control interno, también denominado informe COSO. ¿Ya? A ver. El informe COSO, en realidad, habla justamente sobre los controles internos. Este informe, en realidad, este requerimiento de normativas emitido por, en este caso, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Asociación Interamericana de Contadores, el Instituto Ejecutivo Financiero, el Instituto de Auditores Internos y el Instituto de Contadores de Gestión,
fueron quienes emitieron justamente este informe COSO, ¿no? Lógicamente coordinado entre estas instituciones, ¿no? El informe COSO quiere decir que es el Comité de Votación de Patrocinadores, ¿ya? ¿Quiénes son los patrocinadores? Pues lógicamente estos participantes, ¿no? Que les había leído anteriormente, la ICEPA, la AA, la PEI, la IAA y la IMA, pues, ¿no? Que son estas instituciones que han estandarizado en realidad el proceso de control interno, ¿ya? Pero, ¿producto de qué? De por qué se pronuncia y se crea esta institución. A ver, producto justamente de estandarizar los procesos de control interno. Es más, el informe COSO, en este caso, toma mayor importancia debido justamente a problemas con diferentes empresas que han quebrado producto justamente de la aplicación de los procesos de control, ¿no? Y fiscalización por parte de las diferentes instituciones. Una de ellas, por ejemplo, fueron la institución esta, la Enron, si ustedes habrán escuchado, que fue una de las instituciones que le hacía auditoría a diferentes empresas que trabajaban en la bolsa de valores, y producto de la quiebra de una de ellas, siendo de que tenía indicadores sumamente diferentes a la situación real que tenía la empresa, producto de esta empresa que realizaba estas auditorías, es que se impulsa justamente y toma mayor realce este comité de organización de patrocinadores, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? A ver, ¿qué es el control interno? Bueno, definir un nuevo marco conceptual de control interno, lo que se buscaba justamente a través de esta organización, ¿ya? Que sea capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que vean siendo utilizados, definiendo un marco conceptual común para todas las organizaciones. Estas pueden ser públicas, privadas, empresas auditoras internas o externas, etcétera, 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 ¿no? La idea es uniformizar y estandarizar los procesos de control interno, identificar cada una de sus fases y que éstas sean justamente válidas para cualquier sector pública, privada o en el ejercicio de la auditoría interna y externa, ¿ya? Eso es importante recalcarlo ahí. Definición y objetivos, ¿ya? El comité de organizadores de patrocinadores, también denominado, en este caso, ¿quién es el ente rector que formó el informe COSO? ¿Ya? Emite justamente una serie de procesos que se deben cumplir para poder definir y considerar que el control interno dentro de una empresa es el adecuado, ¿ya? El control interno es un proceso integrado, en este caso, a los procesos, ¿ya? Es decir, si bien existen procesos dentro de las instituciones, estos procesos deben tener en este caso, un feedback de lo que es el control, ¿no? De cada una de sus etapas, ¿ya? Eh, Efectuando, en este caso, un consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de sus objetivos, ¿no? Esa es la idea, pues, ¿no? La idea es que dentro de la empresa se cumplan justamente sus objetivos en función a lo que es el control interno, ¿no? Para que, producto de todo este proceso, se llegue a tener eficiencia y eficacia en las operaciones, ¿ya? Confiabilidad también en la información que se va generando y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, una que estableció la entidad o el ente, ¿no? Como medidas de qué, de custodiar y resguardar los bienes que posee la empresa y también el cumplimiento de leyes. En este caso, estaríamos hablando de las leyes tributarias, las leyes, en este caso, relacionadas al ejercicio del comercio en Bolivia, en este caso,
que están reguladas por el Código de Comercio. ¿Quién regula a las empresas en Bolivia, especialmente en el sector privado? Pues, lógicamente la autoridad de empresas, ¿no? Que esté regulada a todas sus instrucciones e instrumentos que ellos han establecido para el control y ejercicio adecuado de las empresas, ¿no? Dentro de lo que va a ser todo su proceso. ¿Ok? ¿Qué más? Intosai, la Intosai. ¿Qué es la Intosai? Bueno, el control interno es el plan de organización, el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas que la institución establece a través de tendencias a ofrecer una garantía razonable cumpliendo los siguientes objetivos. Ok. Promover operaciones metodológicas económicas eficientes, eficaces, así como los servicios de calidad. Preservar el patrimonio de pérdidas, ¿no? Es decir, de hurtos, o en su defecto de que, producto de una mala manipulación, bueno, se vayan a dañar, ¿no? Respetar las leyes y reglamentaciones y obtener datos financieros de gestión completos, confiables y presentados en informes oportunos. Ahora ustedes dirán, ¿qué es la INTOSA? La INTOSAI en realidad es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ¿no? Es una entidad fiscalizadora. ¿Pero a quiénes fiscaliza la INTOSAI? Fiscaliza al Comité de Organizadores Patrocinadores, también denominado COSO. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Ok, sigamos. La autoridad de supervisores es responsable de establecer una estructura de control interno idóneo, eficiente, así como su revisión y actualización periódica, ¿ya? Es decir, que la INCOSAI es la que debe supervisar, regular, en este caso, al comité, en este caso, de estandarización de patrocinadores, ¿no? Que es COSO, ¿ya? Eso es lo que les decía antes, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de acuerdo al marco integral, ¿no? De control que plantea el informe COSO? Porque no solamente es agarrar y decir, no, ya, se aparecen estos pilares fundamentales para el proceso de control interno. No, se sigue en realidad una secuencia de pasos. El primero, por ejemplo, es el ambiente de control, ¿no? Vamos a hablar cada uno de ellos más adelante, pero el ambiente de control hace referencia, únicamente, a si es una empresa, en este caso, ha establecido controles y si efectivamente se aplica, o sea, es la aplicación de los mismos, ¿no? Que se sienta, que las personas sientan que existe un ambiente de control, ¿no? Dos, la evaluación de los riesgos. Y esto es importante. Hay que evaluar los riesgos, ¿no? Estos riesgos pueden ser riesgos, en este caso potenciales o no potenciales, ¿no? Existe en este caso también una tercer componente o fase denominada actividades de control. ¿Cuáles son las actividades de control que se van generando dentro del proceso, ¿no? De control interno COSO? 4, información y comunicación, es decir, la información que se genera a través justamente de este informe y cómo se lo comunica, pues, ¿no? Y 5, la supervisión, pues, ¿no? Es decir, que tiene que haber una persona que, en este caso, evidencie de que las conclusiones dentro de lo que fue la información recolectada sea aplicada, ¿no? Dentro de la organización para minimizar los riesgos, ¿no? Y eso se evalúa a través de una supervisión. Una supervisión. Ok. Sigamos. Ambiente de control. Ahora tengo jóvenes, ya estoy con unas cositas.
Hola, Lice. ¿Continúa grabando? Sí, está grabando, compañero. Solo que está ocupadito, hijo. Ok, jóvenes, continuemos. Sí, que tenía una cosita pendiente ahí. Ok. Ambientes de control. A ver, hablamos de las dimensiones. A ver. Hablamos de los componentes de control, en este caso el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, la información y comunicación y supervisión, ¿no? Cuando hacemos referencia al ambiente de control, en realidad nos estamos refiriendo, en este caso, al riesgo, a las actividades y resultados, pues, ¿no? Que serían los tres componentes importantes dentro de lo que es el ambiente de control. A ver, es consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia y por los reflejos los demás agentes. Refleja el tono de la organización y prevé disciplinas a través de la influencia sobre el personal. Se definen medios, operadores y reglas que se traducen en establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivas de una organización. Ok. Entonces, cuando hablamos del ambiente de control, nos estamos haciendo referencia justamente a lo que la alta dirección de la empresa ha asumido, ¿no? Para poder, en este caso, establecer y gestionar el control interno dentro de la organización. ¿Ya? En consecuencia, sobre este entendido, se puede decir de que el ambiente de control está directamente relacionado con la dirección de la empresa. Es decir, la empresa es la que establece si existe o no un ambiente de control. A ver, hay empresas, por ejemplo, que dicen, ok, no tenemos el personal suficiente, y eso se entiende cuando las empresas recién están comenzando, no tienen un personal suficiente, es decir, hay ciertas personas que realizan una infinidad de tareas, ¿no? Es decir, yo recepciono, yo entrego la información, e incluso hasta yo facturo, hasta yo puedo vender, ¿no? Es decir, no hay separamiento de actividades. Eso significa de que un control interno estándar no se va a adecuar a la realidad de la empresa en este momento. Pero eso no quiere decir que porque no se aplica o no se adapta, ¿no? O no se enmarca en lo que la empresa tiene actualmente, no existe un control interno. ¿Ya? A eso se refiere. Es decir, el ambiente de control interno es que la empresa establezca ciertas políticas de control. Ah, ok. Se tienen que elaborar arqueos de caja, ¿no? Ok, se tienen que elaborar arqueos de caja. La pregunta es cada qué tiempo. No, hay que hacerlo una vez al mes, ¿no? No, es que tienen que ser sorpresa, ¿entiendes? ¿No? Los arqueos de caja, es más, se tiene que establecer un formulario físico de conteo de qué son las, en este caso, de qué se compone el dinero que duerme dentro de la empresa. Esto por tema de seguridad. Entonces, pero la empresa puede decir, o la alta gerencia puede decir, bueno, no existe, no hay mucho tiempo, así que no hay necesidad. Elabora un reporte de caja y se acabó. Y la pregunta es quién controla, ¿no? Entonces, el ambiente de control está relacionado a eso, ¿no? Que es la empresa la que debe establecer los controles internos. ¿Para qué? Para que se busque, en este caso, resguardar, uno, el patrimonio de la empresa. Dos, en este caso, que no existan errores dentro del proceso, ¿no? Sistemático de la empresa. Y tres, por decirle así, ¿no? En este caso, como una tercera opción, justamente ser eficiente dentro del proceso, ¿no? Los procesos que establece, porque al tener un control interno, se establecen ciertos procedimientos y ese procedimiento nos van a llegar a minimizar los riesgos, en este caso de errores o en su defecto de fraude, y vamos a ser más eficientes, ¿no? Porque las personas ya van a saber cuáles son sus tareas.
Ambiente de control. Fíjense, aquí tenemos, ¿no? Principales factores de un ambiente de control. La filosofía y el estilo y dirección de la gerencia, ¿no? Es decir, ¿cómo piensa la gerencia? Ah, si yo estoy acostumbrado, en este caso, a no establecer políticas de control, pues entonces se entendería que el estilo de dirección de esta persona o la cabeza de esta institución no está tomando la mayor importancia relacionada justamente a los controles, pues, ¿no? Hay una deficiencia ahí. La estructura, en este caso, la estructura, es decir, se va a tomar en cuenta, en este caso, cómo está conformada la empresa. Ok, la gerencia o el propietario, responsables de área, en este caso, personas que realizan diferentes actividades en cada área, no sé qué, ¿no? Entonces, en función a esa estructura, vamos a ir, en este caso, estableciendo las políticas de control, pues, ¿no? Si yo no conozco mi estructura, pues, ¿cómo voy a poder implementar estos ambientes de control? El plan organizacional, es decir, ¿cuáles son mis planes como empresa, pues, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo, corto plazo? ¿Qué es lo que yo espero, ¿no? Los reglamentos, que deben existir reglamentos, los manuales de procedimiento. Si bien estos documentos, como reglamentos y manuales de procedimiento, muchas empresas, y he conocido muchas empresas que en realidad poco o nada le dan interés, ¿no? En realizarlos, en elaborarlos, es importante, ¿ya? Más que todo el reglamento, pues, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de los trabajadores? Obligaciones del trabajador y derechos. Y también se van a establecer, en este caso, los derechos y obligaciones, ¿no? Por parte del empleador, o sea, ¿no? Entonces, ese reglamento nos va a fijar y nos va a ayudar a establecer ciertas sanciones. Y es lo que se puede tomar en cuenta para poder, en este caso, realizar sanciones, procedimientos y demás, ¿no? Los manuales de procedimientos, por ejemplo, si bien una empresa chica, por la naturaleza de las actividades y porque esas personas realizan dos o tres tareas diferentes a las que una empresa normal lo haría, estos manuales pues deben elaborarse, ¿ya? Hay muchas empresas que dicen, yo termino de elaborar mis manuales de procedimiento y automáticamente ya están desactualizados, ¿no? Es decir, tengo que estar constantemente. El Departamento de Recursos Humanos es el encargado, por ejemplo, de elaborar estos manuales. Ellos hacen un estudio de tiempo-movimiento, las actividades, qué actividades realizan, cuál es el perfil de, ¿no? de ese profesional que está realizando esa actividad, y en función a eso van elaborando estos manuales. Y se entiende, ¿cierto? Los manuales se actualizan muy fácilmente, pero siempre debe haber debe haber un manual de procedimiento, ¿no? Eso es importante. La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y compromiso de datos. Las formas de asignación de responsabilidades, administración y desarrollo de personal. El grado de documentación de políticas y decisiones de formulación de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. Ok, todo esto, como factores de ambiente, se podría decir, se establecen dentro de lo que puede ser bueno, regular o mal, ¿no? Es decir, nosotros, dentro del proceso de auditoría, vamos haciendo en este caso, podemos utilizar, por ejemplo, la técnica del cuestionario, ¿no? Ahí ya vamos, imagínense, nos sentamos a hacer una auditoría y ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Ok, bajo los parámetros del informe COSO, primero tenemos que identificar si existe un ambiente de control. Entonces, bajo estos parámetros de control que podemos establecer bueno, regular o malo, podemos aplicar, por ejemplo, la técnica, en este caso, del cuestionario. Es decir, ok, yo llego a la empresa, soy una persona extraña, no conozco, ok, me entrevisto con la gerencia y le comienzo a hacer una serie de preguntas, ¿no? En las cuales yo ya me voy percatando y podría ir anotando, ¿no? Le puedo poner, usted, como la gerencia ha establecido políticas de control interno. Yo tengo ahí dos opciones. Puedo poner dos opciones. Sí, no. O puedo poner en este caso este cuadro de semáforo rojo, amarillo, verde, donde verde es bueno, malo en este caso es rojo y regular es amarillo.
Y en función a eso yo voy tiqueando las diferentes opciones, ¿no? La idea es que nosotros como auditores vayamos identificando si efectivamente existe un ambiente de control, ¿ya? Ya esto lo vamos a ver cuando estemos dentro de lo que es el ejercicio de la parte práctica de la auditoría, pero esto es importante que ustedes ya más o menos vayan, yo creo que aterrizando en la idea central de cómo sería el proceso de auditoría, que es lo que de ahí se hace, pues, ¿no? ¿No? Y ahí vamos utilizando diferentes tipos de herramientas, ¿no? Por ejemplo, también podríamos utilizar la herramienta, la técnica en este caso, de la observación, ¿no? Y alguien dirá, no, la observación, eh, yo con la observación me puedo dar dar cuenta de muchas situaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el traspaso de documentación, en la asignación de diferentes tareas. Yo solamente observando, ¿no?, cuál es el comportamiento y las tareas que están realizando cada una de las personas, me puedo dar cuenta y puedo estar anotando, ¿no? Observación, qué sé yo, de la filosofía y estilo de dirección de la gerencia con relación al ambiente de contrato. Bueno, malo, papá, ¿no? Y voy señalando cada una de ellas. Porque lo que pasa es que más adelante vamos a ir tabulando toda esta información, le vamos a dar un valor en función justamente al grado de importancia que nosotros le demos, y en función a ese valor vamos a determinar si es en este caso razonable o no el riesgo asumido por ciertas tareas que hemos identificado, ¿ya? Dentro de lo que va a ser la auditoría. Ya vamos a entender un poco mejor cuando estemos dentro ya del proceso de la auditoría, en la parte práctica. Bueno, pero esa es la idea, ¿ya? Ok, ahora vemos la evaluación de riesgo. Si bien nosotros nos centramos en el ambiente de control como primera fase, luego tenemos que evaluar estos riesgos, ¿ya? El control de riesgos fue presentado para limitar los riesgos que afectan las actividades de la organización, evaluando la vulnerabilidad del sistema, ¿no? O sea, vamos a evaluar si en este caso, estos riesgos que nosotros hemos identificado, son o no, en este caso, influyentes dentro de lo que va a ser el proceso de la auditoría que nosotros vamos a realizar. Porque vamos a identificar, ok, ¿es un riesgo, en este caso, potencial o no? Es potencial. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reportarlo en el informe final, pero lógicamente respaldándonos en función a nuestros papeles de trabajo, que por qué es un riesgo potencial, ¿no? Ah, ok, ya vamos a ver en la parte práctica que vamos a utilizar unas planillas de deficiencias, le llamamos planillas de eficiencia nosotros en el tema de la auditoría, ¿no? Donde vamos a identificar puntos fuertes y débiles, ¿no? Los puntos débiles son los que vamos a identificar y vamos a determinar de que en realidad existe una vulnerabilidad y el riesgo es significativo, pues, ¿no? ¿Para qué? Para poder reportarlo en el informe final. Pero todo eso tiene que estar respaldado, no es nomás que agarra, no, esto es potencial, vamos, ya. No, lo que tenemos que hacer es justamente justificar. Nosotros en la auditoría le llamamos que en este caso, le llamamos que estas evidencias sean suficientes, ¿no? Sean suficientes, competentes, ¿no?, y relevantes para que pueda sostener nuestro informe final, ¿ya? Es decir, tienen que ser pruebas, ¿no? Pruebas objetivas, ¿no? Que no den lugar a que digan, no, pero ¿sabe qué? Esto se puede hacer así, ok, y nos tienen por borda, en este caso, nuestra observación, ¿no? Tenemos que ser objetivos, ¿ya? Y para eso tenemos que hacernos apoyar de técnicas científicas, ¿no? Las herramientas científicas donde vamos a poder, en este caso, identificar ciertos factores para poder validar cada uno de ellos, ¿no? Cada una de estos hallazgos, para que sean, en este caso, consideradas en el informe final, ¿no? Ok.
Fíjense, es importante el establecimiento de los objetivos previos. Los objetivos no son un componente del control interno. Los objetivos deben ser relacionados con las operaciones, con la información financiera y el cumplimiento de las normas. Los objetivos de control deben ser específicos, adecuados, completos, razonables e integrados a los globales. Es decir, aquí, como les decía, aquí nos apoyamos en una herramienta científica que es una metodología de investigación, porque ya estamos haciendo eso. Ok, vamos a evaluar los riesgos. Primero definimos nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar si el área de departamento, qué sé yo, ¿no? De sistemas, qué sé yo, cumple con las medidas de seguridad, ¿no? De la información. Ok. Ok, nos estamos refiriendo a un ámbito, seguridad de la información. Okay, entonces, toda la información que se genera dentro de una empresa, ¿qué tan segura está? Para eso nos estamos refiriendo, ¿no? Ok, entonces vamos a evaluar los controles y de los posibles riesgos relacionados a esa seguridad de la información. Vamos a identificar dentro de nuestro cuestionario, diciéndole, ok, ¿cada qué tiempo le hacen mantenimiento a los equipos? ¿Existe una copia de backup del sistema? ¿No? La copia de backup, en el caso de existir esa copia de seguridad, se guarda, qué sé yo, un disco extraíble en la nube, no sé, o sea, ¿no? O a un servidor paralelo, digamos, ¿no? En línea. Entonces, ya íbamos identificando. Ok. Entonces, en función a los que nos vayan respondiendo, vamos a ir evaluando los posibles riesgos relacionados a la seguridad de la información. Ok, se hace, en este caso, se hace aquí a través de la técnica de la observación, acá. Se hace un backup, ¿no? Pero en un disco extraíble que se guarda en la misma institución. Entonces yo identifico, es un control regular, ¿no? Es decir, no es eficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si se incendia, ¿no? La oficina. Pucha, perdimos el servidor, perdimos el backup, ¿no? Pero si me dice, ¿sabe qué? Hacemos una copia en la nube y hacemos una copia espejo en un servidor que está ubicado en otro punto de la ciudad, que es en la sucursal tal BCD, ¿no? Ok, entonces el control es bueno, ¿no? El control justamente de evaluación de este riesgo. Es excelente, bueno, ¿no? Por ahí me dice, no hacemos backup. Entonces estamos mal, ¿no? Es mala, ¿no? Es malo. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a ir evaluando cada una de las situaciones, ¿no? ¿Todo el fin de qué? De evaluar estos riesgos. La idea es esa, ¿no? Porque al final acaba, nuestro informe final va a decir, ok, ¿sabes qué? Hemos hecho la evaluación del riesgo de la seguridad de la información, identificamos estas debilidades, ¿no? Estas son nuestras observaciones y estas van a ser nuestras recomendaciones. Ok, observación número 1. No se realiza un backup diario. No se guarda un backup en una fuente externa de la empresa. ¿No? 2, 3. No se realiza un mantenimiento adecuado a los equipos de forma periódica. Y así podemos ir avanzando. Las recomendaciones, realizar de forma inmediata o incluir de forma inmediata un backup, ¿no? En la nube. Ok, ¿no? Se recomienda realizar una copia, ¿no? De backup en la nube. Ya, pues vamos viendo, sugiriendo cada una de ellas, ¿no? Ok, evaluación de los riesgos. Bueno, cuando nosotros evaluamos los riesgos tenemos que hacer un análisis, ¿no? De cada uno de los riesgos. Vamos a realizar una estimación de la importancia o trascendencia de riesgo. Vamos a incluir una evaluación de la probabilidad y la frecuencia en el que se pueda dar. Y vamos a incluir una definición del modo en que habla de manejarse, ¿no? En este caso, este riesgo, ¿cómo se debería manejar? Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, debemos tomar atención especial a los cambios, uno, en el entorno, ¿no? Puede haber un cambio significativo que en este caso esté ocasionando que el riesgo se incremente, ¿no?
redefinición de la política institucional. Tenemos que identificar cuál es la política institucional establecida. Por ahí se estableció o se modificó. Tiene que también tomarse especial atención a la reorganización o reestructuración interna. ¿Por qué se puede convertir una reorganización en un riesgo potencial, por ejemplo? Porque las personas, ¿no? Y mucho más, las personas saben realizar su trabajo, sus tareas, que les fueron, en este caso, encargadas, producto justamente de que la van realizando periódicamente, es decir, se le dio una rutina, se vuelven especialistas, expertos, en realidad estas personas saben qué hacer. Cuando hay una reorganización, en este caso, de un área, pues uno de los mayores problemas es que la nueva persona va a tardar, en este caso, en integrarse, en responder a los procesos. ¿Por qué? Porque es nueva, recién está conociendo la empresa. Entonces, lógicamente, eso incrementa los riesgos pues, en errores, incrementa un riesgo, en este caso, en lo que puede ser un riesgo, por ejemplo, de la seguridad. Si estábamos hablando de la seguridad de la información, esta persona deja de hacer ciertas tareas por desconocimiento, por olvido. ¿Por qué? Porque es una persona nueva, no sabe, pues, ¿no? Entonces, está aprendiendo, ¿no? Por más que sea el profesional más experto, experimentado, pues siempre va a haber una etapa en la cual va a estar aprendiendo. Y mucho más si hay una reestructuración de toda una área. Imagínense, pues, ¿no? Todo el mundo es nuevo. Wow. Entonces, ahí sí que es complicado, ¿no? Es por eso que una